Buenas tardes para los que están ya entrando por Twitch. Me comentan por el chat del campus o Twitch si se escucha. Está el micrófono abierto. Sí, se escucha entonces. Perfecto. Ya empezamos a ver si llega alguno más. Tan 6 han llegado. Un minuto más y ya empezamos. Bueno, la idea de hoy es, vamos a empezar, va a ser un cambio grande, vamos a dejar de trabajar todo en la main. Hasta ahora siempre que hacemos un programa, todo lo implementamos en la main. Ahora vamos a ver cómo hacer para empezar a delegar las responsabilidades que están en la main en distintos métodos. Va a ser un cambio grande que de acá en más van a ver que al principio puede ser un poco difícil de dejar la metodología de hacer todo el algoritmo en la main, pero vamos a ver cuando los programas tengan ya después cientos de líneas o miles de líneas, trabajarlo en la main sería imposible. Y la división en distintos métodos, ahora los problemas van a ser un poquito más grandes, cuando sean más grandes vamos a ver que tiene sus ventajas tenerlo dividido en distintos métodos. Y lo vamos a presentar con un simple ejemplo, qué es esto, qué son los métodos y qué son los atributos de una clase. Voy a crear una clase, le voy a llamar prueba, lo voy a grabar en el escritorio. Voy a borrar un poco lo que no nos es útil por ahora. La idea es que ahora nuestro programa en realidad ahora se va a ubicar, la parte esencial va a estar ya fuera de la main. Va a quedar, vamos a tener que hacer menos cosas acá en la main. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se define un método? Supongamos, lo vamos a poner como comentario lo que queremos hacer. Supongamos nos piden un problema tan sencillo como este que hacíamos. Que nos digan, mostrar un mensaje de bienvenida al programa. Luego tenemos que hacer solicitar la carga de 2 enteros y mostrar la suma. Y por tercero, mostrar un mensaje de despedida. Eso es lo que tiene que hacer nuestro programa. O sea, cuando pensamos mensaje de bienvenida, es ni más ni menos que un cprint bienvenido al programa que le permite sumar 2 números. Luego que pida cargar 2 números y que muestre la suma. Eso es todo lo que va a hacer el programa. Pero lo vamos a organizar de otra forma ahora. En vez de hacer todo el algoritmo de ese mensaje de bienvenida, la carga de 2 enteros y la suma y mostrar el mensaje de despedida, lo vamos a implementar en varios métodos. ¿Cómo se hacen los métodos? Se les da un nombre, por ejemplo, le vamos a llamar bienvenida. Así como hay un método llamado main, que es de tipo void, voy a hacer un método llamado bienvenida, que es de tipo void. Ya vamos a ver por qué no lo hacemos estático y público en realidad. El bienvenida lo único que va a hacer es esto, println bienvenido al programa que le permite cargar y sumar 2 números. Después vamos a hacer, nos vamos a subrayar ese título, por ejemplo con asteriscos. Ahora vamos a hacer un segundo método que va a ser carga suma. El método carga suma va a permitir cargar 2 enteros. Vamos a definir 2 variables locales acá, valor 1, valor 2, y vamos a mostrar que diga ingrese primer valor
Para cargar un valor ya saben que es mediante el objeto C, llamamos a readIn. Vamos a cargar el segundo valor. C.readIn. Vamos a sumarlo. Acá mismo voy a definir la variable suma igual a valor 1 más valor 2 y voy a imprimir la suma. La suma es, y voy a mostrar la variable suma. Este es el segundo método. Un método tiene un nombre y el tipo de datos que devuelve. Void significa que no devuelve nada. Carga suma es nombre del método y no devuelve nada. Los métodos tienen un comienzo con llave y fin de la llave, fin del método. Igual que la main es un método. La main es un método que tiene la llave de apertura y su llave de cerrado. Igual que acá. Y vamos a hacer el tercer método de nuestro problema, que sea despedida. El método despedida lo que va a hacer, bueno, va a ser muy parecido a esto. Algo que diga gracias por usar nuestro programa. Gracias por utilizar nuestro programa. Bueno, hasta ahora lo único que hemos hecho, fíjense en la main, no hemos hecho nada todavía. En realidad está, si yo lo ejecutara ahora el programa, fíjense que no va a hacer, voy a grabar, si yo lo ejecuto, no hace absolutamente nada. Simplemente crea un objeto de la clase console. La main, se ejecuta la main y lo que tiene la main es crear un objeto de la clase consola y finaliza inmediatamente. Entonces, si uno lo hubiera hecho todo en la main, tendría que haber hecho algo así. Todo esto lo tendría que haber puesto acá. Todo esto lo tendría que haber puesto acá. Y todo esto lo tendría que haber puesto acá. Ahí estaría hecho como yo borro todo esto. Esto es como lo hacemos normalmente. Cargar dos números. Si se fijan, esto es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Aparece el mensaje bienvenida. Pide ingresar los dos enteros. 10, 20. Muestra la suma y el mensaje de despedida. Esta es la forma que hemos estado trabajando hasta ahora. Pero esta forma no podemos llevarla a cabo cuando los programas sean más grandes. No podemos hacer todo el algoritmo y empezar a escribir líneas acá, cientos de líneas. Entonces lo que se hace es empezar a hacer distintos métodos y dividir nuestro algoritmo en subalgoritmos. En este caso la parte de bienvenida, la carga y suma de valores y el mensaje de despedida. ¿Cómo vamos a hacer para llamar ahora esos métodos? Para llamar esos métodos vamos a crear un objeto de esta clase. ¿Cómo se va a crear un objeto de la clase prueba? Vamos a poner acá el nombre de la clase. Prueba. Le vamos a dar un nombre. Prueba 1 le voy a llamar. Esta es una variable de esta clase, de la clase prueba. Y lo voy a crear con el operador new, igual que con la consola. Fíjense, cuando se crea la consola con el operador new, que se pone el nombre de la clase, acá pongo new y el nombre de la clase que es prueba. Una vez creado un objeto de la clase prueba, ya puedo llamar a prueba1.bienvenida. Prueba1.carga suma. Prueba1.despedida. Y ahí está. Fíjense, ahora lo voy a ejecutar. Y ya tenemos el resultado. Apenas se empieza ejecutando el programa en la main. En la main se crea una consola, aparece la ventana. Crea un objeto de la clase prueba. El objeto se llama prueba1, que es de la clase prueba. Y cuando lo crea con el operador new, ya puedo posteriormente llamar a sus métodos en el orden que quiera. Acá los llame. Primero es lógico llamar a prueba1.bienvenida. De esta línea pasa a ejecutarse y ejecuta estas dos líneas, que son las que aparecen acá arriba. Bienvenido al programa que permite cargar y sumar dos números. Después, cuando termina de ejecutarse este método,
Esto se llama un método, el método bienvenida. Cuando termina de ejecutarse pasa a la siguiente línea, esta de acá. Y esta línea dice llamar al método carga suma. Carga suma, viene y se ejecutan estas 7 líneas. Dice, ingrese el primer valor. Se detiene carga hasta que carguemos el primer valor. Damos Enter, ingrese el segundo valor. El reading detiene hasta que cargamos el segundo valor. Cuando doy Enter, muestra la suma es y muestra el 50. Cuando termina, llega la llave cerrado del método, vuelve a la main, a la línea siguiente. Y acá dice llamar al método despedida. Prueba 1, punto despedida, y ejecuta estas 2 líneas. Y aparece, gracias por utilizar el programa, ejecuta la llave, ejecuta el print para el subrayado. Cuando llega acá al fin del método, viene y ejecuta el fin de la main. Y por eso dice finish execution, porque ya finalizó ahí la main. Esta es la forma nueva que vamos a empezar de acá en más. No importa qué tipo de problema hagamos, siempre lo vamos a estar organizando de esta forma. O sea, vamos a pensar nuestro problema y lo vamos a dividir en distintos subalgoritmos. O sea, un problema complejo lo vamos a dividir en subproblemas. El orden que los llamamos a los métodos es importante, porque si yo acá primero llamara a la despedida, este sería un error lógico. Si yo hago este orden, primero llamo a despedida, después llamo cargar suma, ¿qué nos va a mostrar? Primero nos va a mostrar, gracias por utilizar nuestro programa, o sea, muestra este mensaje. El orden que los llamamos es cómo se va a ejecutar. Después voy a cargar los 2 valores y la suma es tanto. Y después bienvenido al programa que permite cargar y sumar 2 números. O sea, quiere decir que el orden que lo llamemos va a ser importante a los métodos. Acá es lógico que llamemos primero. A ver, ya me fui muy atrás. Control Y. Bueno, ahí está ordenado. Yo también, eventualmente, un método lo puedo llamar varias veces. Fíjense que si acá llamara bienvenida 2 veces, me van a aparecer 2 veces. Bienvenida al programa, bienvenida al programa. O sea, yo a un método lo puedo llamar tantas veces como me haga falta. Seguramente para este problema no tiene sentido llamar 2 veces al método bienvenida. Bueno, entonces esta es la primera aproximación. Se lo paso para que lo tengan. La primera aproximación al concepto, esto es, estamos empezando a ver el concepto declaración de métodos en una clase. Ahí se lo paso. Cópienlo para tenerlo. El primer problemita planteando métodos. Eclipse se va a ver, el entorno de Eclipse se va a ver en la otra materia. En la materia algoritmo de estructura de datos 2 van a trabajar con el entorno de Eclipse, pero no trabajan en esta materia con el entorno de Eclipse. Trabajan con el entorno del Read to Program. ¿Sí? No se trabaja, digamos, acá en la institución propone utilizar el Read to Program para el aprendizaje, digamos, de programación y no el Eclipse. Bueno, seguimos. Vamos al siguiente. Voy a tomar uno de los ejemplos que hice, pero ahora voy a tomar uno de los ejemplos que están en el apunte. Voy a tomar... En el apunte hay uno que dice... En la clase ya 8, dice desarrollar un programa que tenga 2 métodos. Uno para la introducción de 3 números y otro método para calcular e imprimir el promedio de ellos. Vamos a resolver este problema. Declaración de métodos y atributos. Esta es la clase 8. Ya vamos a ir trabajando con vectores y con todo lo que estamos trabajando la semana pasada, pero ya trabajando con métodos. Por eso introducimos el concepto de métodos y ya vamos a seguir trabajando con vectores. Pero antes de retomar vectores, quiero que hagamos unos problemas muy sencillos para organizarnos y empezar a trabajar con métodos. El siguiente problema muy sencillo que vamos a hacer definiendo métodos va a ser este ejercicio que está en la clase 8. Dice,
Desarrollé un programa que tenga dos métodos, uno para la introducción de 3 números y otro método para calcular e imprimir el promedio. Hay que hacer esos dos. Si uno lo hiciera en la main, sería tan sencillo como cargar 3 enteros, sumarlos y dividirlos por 3 y mostrar el promedio. Eso sería todo lo que pide el problema. Pero ya ahora no lo pide hacerlo todo en la función main, que sería muy sencillo: cargar 3 sumas, 3 enteros, sumarlos, obtener el promedio de ellos. Pero lo vamos a hacer organizándolo a través de métodos. Le vamos a llamar a la clase. Voy a generar el esqueleto. Promedio números. Así le voy a llamar a la clase. Voy a borrar lo que no nos sirve. Bueno, voy a grabarlo. Promedio números. Si uno primero voy a resolver todo en la main y después lo voy a separar. Si lo hiciéramos todo en la main, dice, hay que hacer un programa que permita introducir 3 números, vamos a cargar 3 enteros, calcular e imprimir el promedio. ¿Cómo hacemos eso? O sea, básicamente lo voy a resolver todo en la main, que no es como lo vamos a hacer, pero para recordar, alguien me lo pidió por Twitch y no se lo pasé. Ahí se lo paso, pero creo que por Twitch no se lo puedo pasar. A ver. No se lo puedo, tiene que ser por el campus para que lo pueda pasar. En Twitch no se los puedo pasar. Abran el campus y desde ahí lo tienen al programa. Bueno, en el campus lo pueden descargar. Vamos a continúo. Cargo el primer valor. Tengo que cargar 3 valores. Cargo las 3 variables o hago el promedio, que va a ser la suma de valor 1 más valor 2 más valor 3, todo dividido 3. Bueno, hemos hecho nuevamente un problema elemental, que es de las primeras 2 semanas cuando empezamos a estudiar la materia. Hicimos las estructuras secuenciales. ¿Se acuerdan que decíamos una estructura secuencial? Básicamente no aparecen ni estructuras condicionales ni repetitivas y es simplemente cargar 3 valores, sumarlos, dividirlos por 3 y ahí tenemos el promedio. Pero ahora ya lo queremos no todo en la main, sino el problema dice que hay que desarrollar un programa que tenga 2 métodos. Uno para la introducción de 3 números y otro método para calcular e imprimir el promedio. Vamos a hacer un método llamado cargar, que nos va a permitir cargar los 3 valores. Aquí vamos a llevar el método cargar, esta parte. Van a ver que acá, y vamos a hacer otro método que va a ser promediar, que en teoría uno diría vamos a traer esta parte para sacar el promedio. Para promediar es esto. Pero va a haber un error. Van a ver ahora, fíjense, para poderlos llamar a los métodos, tengo que crear en la main un objeto de la clase prueba. Acá en la main tengo que crear un objeto de la clase promedio números. Promedio números. Le voy a llamar P al objeto. New promedio números. Lo tengo que crear al objeto. Luego llamar al método cargar. Y luego P punto llamar al método promediar.
pero va a dar un error esto. Si yo lo ejecuto, fíjense, me va a decir que no existen las variables valor 1, valor 2, valor 3. Hay 3 errores, ella nos dice. ¿Por qué hay 3 errores? Porque estas variables no están definidas en el método promediar. Están definidas como variables locales en el método cargar. Esas variables locales se pierden apenas finaliza este método. Y no las va a poder utilizar este otro método. ¿Qué es lo que se hace? Se las define como unas variables de clase. Las sacamos de acá y las definimos acá arriba. Y ahora ya tenemos funcionando nuestro programa. Cargamos los valores. Y ahí tengo la carga y nuevamente ya está funcionando nuestro programa. Pero lo he organizado el programa orientado a objetos, lo que se llama. Ya he sacado de la main, no hacemos más que crear un objeto de la clase promedio números y llamar estos dos métodos, cargar y promediar. En este problema surge otro concepto importante. Aquellas variables que las quiero utilizar en 2 o más métodos, como estamos viendo, valor 1, en el método cargar lo cargo por teclado. En el método promediar lo utilizo para sumar. Estos son los que se llaman atributos de la clase. Los atributos de la clase se pueden acceder en cualquier método, en este y en este. ¿Por qué no le pongo el static? Porque el static nada más se usa la consola para que la consola eventualmente la pueda utilizar acá en la main. La main es estática. Poco más adelante vamos a tratar de explicar el concepto de lo que son los métodos estáticos y variables estáticas. En este momento complicaría más las cosas. Por ahora, siempre definamos variables, no le vamos a agregar la palabra clave static. Entonces, los atributos, variables que se van a utilizar en 2 o más métodos, se los define fuera de los métodos. Promediar y cargar, fuera, antes de los métodos, defino estos atributos. ¿Por qué los defino acá arriba? Porque los utilizo en los 2 métodos. ¿Por qué a promedio lo defino acá y no lo defino acá arriba? Porque no lo defino acá arriba porque no lo uso en cargar. Solamente lo voy a necesitar como una variable local acá en promediar. Y acá tenemos entonces nuevamente, como les digo, este problema que lo vamos a dejar el comentario arriba para que le quede claro. Ahí está el comentario. Desarrollar un programa que tenga 2 métodos. Uno para la introducción de 3 números enteros y otro método para calcular e imprimir el promedio de ellos. Entonces, los métodos no pueden tener espacios en blancos, normalmente empiezan con nombres en minúsculas, ¿sí? Y en este caso estamos trabajando con tipo void. Ya vamos a ver otro tipo de métodos que pueden devolver datos, pero hoy no nos va a preocupar eso. O sea, lo que debe quedar claro es esta parte. Yo defino un nombre método y va entre llaves el algoritmo. Defino otro nombre método, va entre llaves el algoritmo. Y en la main lo único que hacemos es crear un objeto de la clase promedio números, en este caso que se llama la clase, y a partir de ese objeto yo puedo llamar los métodos que he definido. Cargar y promediar. Viene acá, se ejecuta el cargar, vuelve a la main. P.promediar viene y ejecuta acá el promediar. Les paso este segundo problema. Cópienlo para tenerlo. A ver, en el campus tenés que ir, mira, si vos entras al campus, te muestro ahí, en el campus, en la página principal del campus, quien no puede entrar ahí al campus, fíjate que en la página principal vos tenés un enlace a la materia esta, algoritmo de estructura de datos 1, presencial B, noche. Seleccionas esa opción y al final de todos los videos, de todas las clases que hemos tenido hasta ahora, va a estar el enlace tutorías online, martes 26 de mayo, y ahí entras. Y ahí vas a poder ver el chat. A ver, entonces, pásame el mail tuyo. Pásame el mail tuyo y yo te lo paso al código. Pásame tu mail ahí por Twitch y yo te lo envío por
Ahí te lo estoy por pasar. Te paso el que hicimos, que acabamos de hacer, es este. Ahí envío uno. Y ahí envío el primero que hicimos. Y ahí te envío el primero. El primer programa que hicimos, ahí lo envié. Ahí está, digamos, el segundo que te envié fue el primero que hicimos. Ahí por el mail te envié el primero que hicimos. Bueno, seguimos. Bueno, el primero que hicimos, acuérdense de que es el de bienvenida. ¿Por qué? Volvamos al primero que hicimos. Ahora se va a entender. El primero que hicimos, ¿por qué no definimos valor 1 y valor 2 como atributo acá arriba? Porque si uno hubiese dicho, bueno, yo este es valor 1 y valor 2, los borro de acá y los defino de acá arriba. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. Fíjense que el primero que hicimos, si yo lo ejecuto de esta forma, fíjense que funciona exactamente igual. Yo cargo los dos valores y me muestra la suma. Y definí los atributos acá arriba. Pero no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque si se van a usar un solo método, deberían definirse precisamente acá nada más. Uno los define, va a quedar mucho más organizado el programa si a las variables que se necesitan en un único método se las define dentro del método. Si en bienvenida necesitaría una variable, la defino acá. A las variables que las utilizo en dos métodos, como acá para cargar y acá para promediar, sí tienen que estar definidas acá arriba. No hay forma de que compartan esos datos dos métodos si no los defino como atributos de la clase. Eso es importante tener en cuenta. Se van a ir dando cuenta a medida que empecemos a hacer problemas. Vamos al siguiente. El siguiente, bueno, acá está básicamente, yo lo copié, es lo mismo que está acá en el apunte, le di otros nombres a las variables, pero cuando lean este tema en el apunte de la clase 8, es un ejercicio resuelto, ejercicio 37. Después hay otro, vamos a hacer otro que ya lo hicimos a un momento con utilizando todo en la main. El problema dice, tabla de multiplicar, realizar un programa que permite ingresar un número y nos muestre la tabla de multiplicar del 1 al 12. La tabla de multiplicar, o sea, 12 términos de la tabla de multiplicar el número que ingresamos. Y pide hacer dos métodos. Uno para ingresar el valor del que yo quiero obtener la tabla de multiplicar y otro que genere la tabla de multiplicar. Hecho con dos métodos. Este también está resuelto ahí en la clase, pero lo voy a hacer y lo vamos a tratar de explicar para ir presentando varios problemas de esta forma. Vamos al tercer problemita que vamos a hacer. A la clase le vamos a llamar tabla multiplicar. Voy a borrar todo lo que no nos hace falta. Esto. La clase tabla de multiplicar, recordemos, o sea, el problema dice, lo vamos a traer para analizar. Vamos a poner un comentario. Los comentarios son barra asterisco, asterisco barra, y todo el comentario va a aparecer en verde, no lo tiene en cuenta. Hay que hacer un programa que realizar un programa que permite ingresar un número y nos muestra la tabla de multiplicar del 1 al 12, o sea, los primeros 12 términos. Pero lo que faltaría decir, hacer un método para cargar el valor
y otro método para imprimir la tabla. Entonces vamos a hacer dos métodos. Los métodos normalmente uno los codifica antes de la función main. Más allá que si los hiciera después de la función main, también funcionaría. Pero normalmente se organiza así. Hacerlos antes de la función main. Lo que no podemos hacerlos dentro de la función main. No puedo acá hacer dentro un método dentro de la main. La main ya es un método y adentro no puede haber otro método. Entonces, el método, voy a hacer un método cargar, donde voy a cargar, le voy a pedir que cargue el valor. Fíjense, primero, si yo lo definiera acá como una variable local, al valor de la tabla de multiplicar no lo voy a poder utilizar en el otro método. Entonces, al valor que quiero cargar, lo vamos a hacer como un atributo de la clase. Y vamos a mostrar el mensaje, ingrese el número de la tabla que quiere mostrar. Entonces yo voy a cargar un valor entre 1 y 12 y voy a mostrar, supongamos, 10 términos de la tabla de multiplicar. C.readIn. Y ahora mostrar tabla. Para mostrar tabla de multiplicar ya lo hicimos moviendo el algoritmo y vimos varias formas. Una es, bueno, vamos a plantear una estructura repetitiva for. F empieza en 1, F menor o igual a 10, F más más. Y básicamente el término de la tabla va a ser igual al valor que yo ingresé por F. Imaginemos que yo en valor cargo un 5. ¿Qué es lo que debería hacer? 5 por 1, 5. 5 por 2, porque F va a ir de 1 en 1. Entonces yo voy mostrando Cprintln, voy mostrando el valor que yo ingresé por teclado. Después voy a mostrar un asterisco para indicar que multiplico por... voy a mostrar el valor que yo ingresé. Voy a mostrar F. Voy a mostrar un igual. Y voy a mostrar el resultado que está en términos. Y nada más. Entonces, ahora para llamar a los métodos, tengan en cuenta que desde la main, voy a irlo grabando. Desde la main, yo no puedo llamar al método cargar directamente con el nombre. Si yo hago esto, me da un error. Fíjense que yo llamo al método cargar de esta forma, me va a dar un error. Bueno, hay un error antes. Me faltó el paréntesis, pero el error que me lo va a detener va a ser acá. Yo no puedo llamar al método cargar directamente. A un método no se lo puede llamar desde la main directamente. Para poder llamar al método cargar, que pertenece a la clase tabla multiplicar, tengo que crear un objeto. Sí, en realidad todo depende, no está claro acá el problema. Si queremos mostrar 12 términos, sí, pongamos 12. Pero todo depende, si acá está diciendo que hay que mostrar la tabla multiplicar de un número que ingresamos del 1 al 12. Supongo que yo cargo el 5, la tabla el 10, la tabla el 12. Y es la cantidad de términos. Eso como quieran. A ver, no está claro el problema. A veces se entiende. La tabla multiplicar del 5, ¿de cuál número a cuál iría? Supongamos, yo diría, si son los 10 primeros términos, del 5 hasta el 50, acá sería hasta 10. Y si tenemos que mostrar 12 términos, ahí iría hasta 12. No está muy claro acá lo que pide el problema. Si hay que mostrar las tablas multiplicar de cualquier número de 1 al 12 o mostrar los 12 términos de la tabla de multiplicar de cualquier número que ingreso. Es eso nos pongamos a ver que se entienda bien. Realizar un programa que permite ingresar un número entre 1 y 10 y nos muestre los 12 primeros términos. Ahí está clarísimo y tiene que ser hasta 12. Estamos de ahí. Y bueno, acá tendríamos que validar de que se cargue un valor entre 1 y 10. Supongamos que el operador ingrese el número de tabla de multiplicar a mostrar entre 1 y 10. Te informemos para que cargue esos valores. Bueno, lo importante acá es que el cargar, ¿cómo lo tengo que llamar?
tengo que crear un objeto de la clase tabla multiplicar. Entonces ponemos tabla multiplicar, un nombre de objeto, yo lo puedo llamar cualquier nombre, la variable tabla, hago new y el nombre de la clase, tabla multiplicar. Una vez creado el objeto de la clase tabla multiplicar, ahora sí puedo llamar a los métodos. Puedo llamar el método tabla.cargar, tabla.mostrar tabla. Y ahí estaría. Fíjense que yo lo ejecuto y apenas arranca, ingresa el número de tabla, ingresa el número de la tabla que quiere mostrar. La tabla puede ser entre 1 y 10. La tabla es 5. ¿Por qué nos aparece el tabla de multiplicar? Porque yo después de cargar el dato acá, desde el método cargar, vuelve a la main, a la línea siguiente. Y dice tabla.mostrar tabla. Llama este método mostrar tabla. Hay un for que se repite 12 veces. Y lo que vamos a ir haciendo es mostrando el contenido valor. Por eso este 5 es siempre el mismo. Si yo muestro la variable valor, fíjense cómo se genera esta salida. Valor es el 5, por eso siempre aparece un 5. El asterisco es algo constante, por eso va entre comillas. F va a ir de 1 a 12, a ir de 1 a 12. El igual es algo constante. Y término lo vamos calculando. 5, 10, 15, 20. ¿Cómo lo obtenemos? Término, vamos multiplicando el valor, que siempre es 5, por F, que siempre va variando de 1 a 12. 1 por 5, 5. La siguiente vuelta del for, F vale 2. 2 es menor o igual a 12, sí. 5 por 2, 10. Entonces por eso muestra el 10. Se repite de nuevo, ahora F vale 3. Valor que carga un 5 por 3, 15. Por eso muestra un 15. Este es la tabla de multiplicar precisamente. Este es el número que yo ingresé por teclado. ¿Por qué valor está definido acá arriba? Si yo lo hubiese definido como variable local en el cargar, fíjense que yo lo defino acá, va a dar un error sintáctico porque me va a decir que no existe la variable valor. La variable valor tiene que estar definida como un atributo de la clase. Se llama... ¿Por qué? Porque lo tengo que utilizar en los dos métodos. Voy a volver hacia atrás y ahí está. Este es un atributo de la clase. Esto es un método. Este es el segundo método. Acuérdense que estas barras son comentarios. Acá estamos. Definimos y creamos un objeto. Acá estamos, llamamos a un método y acá también llamamos a un método. Esto que antes todo lo hacíamos en la main, porque antes ¿cómo lo hacíamos esto? Lo hacíamos todo en la main, o sea, nosotros estábamos haciendo esto en la main. Fíjense que ahora es otra forma de pensarlo muy distinto de ahora en más. A ver, sale un error en la palabra término. Debe estar, tiene que haber algún conflicto con algún nombre que tengas. Fíjate si no estás usando término en algún otro lugar. Si ahí pones in término tal cual, mira, a ver, te lo paso yo al programa a ver si un esa está distinto como lo he hecho. A este lo paso por el mensaje. Ahí te pasé, ahí te envié un mail con el programa y se los paso a ustedes por el campus. Al resto, ahí lo pueden. A ver con el pasaje, el programa que te mande en el por el mail, fíjate si funciona ahí. Copiarlo y pegarlo en Ready to Program y compararlo después con el que hiciste vos para ver qué problema podría tener esa palabra término.
Bueno, este es el tercer problemita. Hasta ahora, 3 problemas los hemos resuelto utilizando la implementación de métodos. O sea, ya no vamos a estar trabajando todo en la main, no vamos a hacer todo el algoritmo en la main, sino que lo vamos a empezar a separar en pequeños algoritmos. Y esos algoritmos los llamaremos desde la main. Pero vamos a empezar a delegar las responsabilidades en distintos métodos y no vamos a resolver todo en la main. No sé, ¿estás trabajando con el Read to Program? Porque fíjate, si yo, el que yo te envíe, tenés que copiarlo, Read to Program, grabarlo con ese nombre, tabla multiplicar, exactamente igual que el nombre de la clase y recién compilarlo y ejecutarlo. Porque término no debería generar ningún problema, es una variable entera. Ahí la estamos definiendo. Como vemos, es una variable entera y estamos viendo que no se genera error. Habría que ver después, si no, el Read to Program, cómo lo tenés instalado, que no debería dar grandes dificultades con el Read to Program. Vamos a lo siguiente. Vamos a minimizar estos y vamos a hacer vamos a hacer este otro. A ver, el siguiente que vamos a hacer, lo voy a escribir. Vamos a hacer uno que ya hicimos con vectores. Vamos a hacer un problema. Lo voy a poner que va a decir lo siguiente: ingresar un vector de 10 elementos enteros, vamos a decir más chicos, de 5 elementos enteros para no cansarnos en cargarlos, en un método. En otro método, imprimir el vector. Vamos a hacer este problema, que ya lo hicimos el otro día cuando empezamos a trabajar con vectores. El otro día cuando empezamos a trabajar con vectores, ya vimos cómo se los declara y cómo se los imprime. Vamos a crear un nuevo archivito. No voy a hacer uno vacío ya con el esqueleto. Voy a generar, le voy a llamar prueba vector. A la clase le voy a llamar prueba vector. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a ingresar un vector de 5 elementos enteros en un método y en otro método vamos a imprimir el vector. Entonces, el primer método que vamos a hacer, el método cargar. Pero primero tenemos que crear el vector. ¿Dónde vamos a hacer la creación del vector y la definición? Va a ser un atributo, lo vamos a definir acá arriba. In, lo vamos a llamar vec y va a tener 5 elementos. New in 5. Lo podemos definir y crear inmediatamente, fuera de cualquier método. Y en el cargar lo tenemos que cargar. O sea, yo planteo un for. Ya habíamos dicho que para cargar normalmente un vector, le preguntamos al mismo vector cuántos elementos tiene. ¿Se acuerdan? El len, y incrementamos el contador del for. Dentro del for vamos pidiendo cada elemento. Y para cargar cada elemento tengo que indicar vec subIncef igual a c.readIn. Ahí tenemos el algoritmo para cargar. Y el de imprimir, básicamente va a ser un for. Le defino una variable local en el mismo for. Mientras vec.len f++
y vamos a ir imprimiéndolos. Vamos a hacer que se impriman todos en la misma línea. Llamaremos al print. Imprimimos vec subíndice f y le vamos a que se muestre un guión de separación. Recordemos los algoritmos. Para los vectores, ¿cómo se definen y crean con esta sintaxis? ¿Cómo sabe que es un vector el compilador de Java? Porque están los corchetes abiertos. ¿Cómo se crean los vectores? Son objetos en Java. Hay que usar el operador new. Indicar el tipo de dato y indicarle la cantidad de elementos que va a tener. Para cargar, en el método cargar, yo hago referencia al vector en subíndice. Si cuando f vale 0, estoy cargando el primer componente por teclado. Este for se repite 5 veces porque vec.len, el atributo len del vector, almacena un 5, que es este número, almacena. Nosotros dijimos que acá, si bien va a funcionar el programa, si ponemos 5, ahí lo ejecuto, va a funcionar después, no va a dar error. Pero ¿qué pasa si acá yo después cambio por 7 elementos? Tengo que venir acá y cambiar por 7 elementos. En cambio, si yo pongo vec.len y acá lo cambio, lo pongo 9, acá vec.len es 9. Si pongo acá un 5, vec.len, el len almacena un 5. Por eso es más conveniente siempre para saber la cantidad de elementos que tiene el vector, no poner el número de acá en más, sino acceder al atributo len. La impresión es lo mismo. Bueno, acuérdense que si yo lo ejecuto este programa, no va a mostrar absolutamente nada. Porque fíjense que en la main no he creado un objeto de la clase prueba vector. Estos métodos nunca se han llamado. ¿Cómo se llaman esos métodos? Tengo que crear un objeto de la clase prueba vector. Lo llamo al objeto P, hago new prueba vector y llamo a los métodos p.cargar y p.imprimir. Y ahora sí, cuando lo ejecute, llama al cargar del objeto P. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a cargar, supongamos, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y luego se llama p.imprimir y se muestran los 5 elementos del vector. Vec subíndice f, f vale 0 inicialmente, por eso muestra el 1, que es este de acá. 2, 3, 4, 5. Y acá tenemos el primer problema con trabajando con vectores, pero ya organizándolo con distintos métodos. O sea, en vez de hacer toda la lógica que el otro día hacíamos acá el otro día, a ver, nosotros hacíamos así este mismo problema. Borro esto, hacíamos esto. Traíamos acá y después hacíamos esto acá y esto acá y esto no existía. Esto es lo que hacíamos anteriormente y si lo probamos vamos a ver que está funcionando exactamente igual. ¿Sí? Ahí tenemos la carga de un vector y la impresión del vector, que es el tema que vimos el otro día. Pero de ahora en más, esta forma de organizar un programa, resolver toda la lógica en la main, es imposible de llevar a cabo en programas de mediana o gran complejidad. Lo que se hace, se define en la main un objeto de la clase prueba vector y se empiezan a llamar a los distintos trozos de algoritmos. Uno para carga, otro para impresión y todos los que hagamos. Más o menos, coméntenme por el chat qué tan preocupados están. Pónganme el número de 1 a 10. 10 muy preocupado, 1 están de acuerdo de que hay que aceptar los cambios. Acá le pongo como comentario. Alguien dice que se entendió perfecto, pero es muy osado en decir eso. Alguien que diga 6, está bien, o sea, está preocupado, pero les comento que es la realidad. No puedo. A ver, te envío por el mail. No sé si envié el anterior. ¿Te había enviado el anterior? No, no hice. Yo creo que por mail, justamente ahora estaba viendo que te lo había enviado mal.
Me salió un mensaje y no lo... A ver. Vilches, ahí te lo envío, sí, al anterior, que había dicho enviar, no le había puesto título y no había confirmado enviar. Ah, estoy enviando cualquiera, te digo. Disculpe, quien lo vaya a recibir, espero que... Ahora sí va a llegar. No estaba llegando ninguno porque estaba poniendo otra persona. Ahora sí. Te los voy a empezar a pasar. A ver, el de recién. Ahí te envié. Disculpas, estaba mandándoselo a otra persona. Ay, a ver, envíe este, te envío el de la tabla de multiplicar. Ahora decime, creo que deben haber llegado todos ahora. Bueno, ahora tienen que haber llegado. No, no necesariamente. Va a haber más de 2 métodos. No necesariamente tienen que ser 2 métodos. Puede haber muchos más. Van a ser muchos más. Problemas tan sencillos. Uno dice, bueno, si fuera tan sencillo, uno lo va a resolver en la main. Puede haber problemas que requieran 2 métodos, 3 métodos, 4 métodos, 15 métodos. Y en problemas más grandes vamos a ver de que ya una clase sola no nos va a alcanzar. En problemas más grandes uno empieza a crear varias clases que interactúan unas con otras. ¿De acuerdo? Todavía no nos vamos a escapar a eso de que haya varias clases, pero la idea, pensemos de que va a haber varios métodos. No necesariamente tienen que ser 2. Es más, algunos plantearán 4, otros plantearán 3, otros 5, otros 3, o sea, va a variar inclusive entre uno y otro. Algunos los va a subdividir de distinta forma el problema. ¿De acuerdo? Pero puede haber varios métodos. No tiene que haber exactamente 2. Puede haber 2, como estamos viendo en este de cargar un vector, o este de cargar un valor y mostrar la tabla de multiplicar, o de cargar el vector y de imprimir los elementos del vector. Pero si yo les dijese, hagamos otro más. El problema que diga ingresar un vector con las alturas de 5 personas. Implementar además los métodos de obtener el promedio y mostrarlo. Mostrar la cantidad de personas mayores al promedio. Implementar además los métodos. Vamos a hacer un problema. Ingresar un vector con las alturas de 5 personas. Implementar además los métodos de obtener el promedio de las alturas, y mostrar ese promedio. Y mostrar la cantidad de personas con alturas mayores al promedio. A ver, lo voy a achicar un poquito, que nada más se vea esto. Esto es lo que queremos hacer. Lo vamos a hacer acá. Después van a hacer ustedes, por eso hoy quiero trabajar yo, digamos, y ustedes saquen algunas conclusiones, pero después va a haber muchos para hacer. Así que no me preocupa en este momento que darles tiempo a ustedes, sino para que vayan viendo muchas situaciones. Esa es la idea. Vamos a hacer este problema, o sea, vamos a hacer un problema en el cual vamos a definir un vector de 5 elementos de tipo float, vamos a guardar las alturas.
Uno vamos a cargarlo, en otro obtener el promedio, las alturas y mostrarlo el promedio, y otro contar la cantidad de personas con alturas mayores al promedio. Entonces voy a crear una clase. La clase le voy a llamar alturas personas y vamos a codificarla. Primero voy a limpiar nuestro código autogenerado por el Ready to Program y lo tenemos limpito en este momento. El problema dice: hay que trabajar con un vector donde se van a almacenar 5 alturas. Las alturas, bueno, alguien me preguntó el otro día si yo les digo siempre el tipo de datos. Bueno, acá les voy a decir las alturas las vamos a cargar en 1,72 m. Entonces vamos a trabajar con tipo float. Pero alguien podría decir, no, yo las alturas las voy a cargar en centímetros, 192 centímetros, 176, y también estaría bien. Lo más importante de este momento es entender el concepto de lo que es un vector. Un vector, ¿cómo lo defino? Si vamos a trabajar con float, le digo float, abro, cierro corchetes y el nombre del vector, alturas. ¿Y cómo lo creo? Con el operador new. ¿Qué indico seguidamente el new? El tipo de dato que es el vector, que en este caso es el tipo float, y la cantidad de elementos que va a tener el vector. Ahí está definido el vector y está creado el vector. Se reservó en memoria espacio para 5 componentes de tipo float. Como lo he definido fuera de la main, ya estamos olvidándonos de la main, nada más vamos a crear un objeto de esta clase y ya vamos a llamar sus métodos. El primer método será para cargar las alturas. Entonces vamos a hacer el método void cargar. El método cargar, sí, va a ser muy común de que todos los programas que hagamos tengo un método donde voy a cargar algunos atributos. Acá voy a cargar las alturas. Básicamente tengo que plantear un for que se repita 5 veces, pero más que de 5 veces conviene preguntarle al vector alturas cuántos elementos tiene, llamando al atributo len gth f++, y dentro de la estructura repetitiva voy a ir pidiendo que ingrese la altura, y voy a cargar alturas subíndice f c.readFloat. Este for se va a repetir 5 veces y el vector tiene 5 elementos y va a cargar las 5 componentes del vector alturas. ¿Qué otro algoritmo tenemos que implementar? Implementar además los métodos. Obtener el promedio de las alturas y mostrarlo. ¿Cómo se calcula el promedio? Voy promediar. Este es el nombre del método que yo le he dado. Normalmente los nombres de método uno busca un nombre que sea un verbo. No es obligatorio, pero generalmente es una acción. Es la acción de promediar, la acción de cargar o de calcular personas altas. O sea, generalmente los nombres de métodos son verbos. ¿Sí? Fíjense que este es un método que ya tiene la clase console. Se llama readFloat, leer un float. Este es un método que hemos hecho nosotros para nuestro problema. Promediar. ¿Cómo hago para promediar? Tengo que sumar las alturas que son float. Para acumular las alturas planteo un for. ¿Cómo se suman las alturas? Voy acumulando, digo en suma, guarde lo que ya tiene suma y le voy sumando alturas subíndice f. Y acá ya tengo el promedio. Fíjense, si yo defino el promedio acá, ya van a ver que después lo voy a cambiar. Float promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Promedio es igual a suma dividido 5. Pero en vez de 5, ¿qué me conviene poner acá? Alturas.len. Pero funcionaría si pongo 5. Tengan en cuenta, si después pongo un 10 acá, tengo que poner un 10 acá. Acá tengo que dividir la suma de los valores ingresados por la cantidad de elementos que tiene el vector. Puedo imprimir c.println, el promedio de las alturas es, y voy a concatenar la variable promedio.
Todavía no voy a resolver el otro punto. Ya vamos a ver cómo hacemos este punto. Pero ya tenemos los dos primeros puntos. ¿Cómo los podemos llamar desde la main? No puedo llamar cargar. Esto está mal. Fíjense, lo voy a ejecutar. No puedo llamar cargar. Para llamar a los métodos, tengo que crear un objeto de esa clase. Es como si yo les dijese acá, carguen un valor por teclado con la consola. No pueden llamar a readIn. Si quieren cargar esta variable x, in x, quieren cargarla con readIn. No pueden, es un error readIn. readIn pertenece a ¿qué? Al objeto C. Y ahí sí no les va a dar error, ahí en la carga. Entonces acá lo mismo, para poder llamar al método cargar, así como para llamar al método readIn, primero para llamar readIn tengo que crear un objeto de la clase console. Acá para poder llamar al método cargar, tengo que crear un objeto de la clase altura personas. Entonces digo, altura personas, le voy a llamar al objeto A, new altura personas. Una vez creado A, el objeto este A, puedo llamar A.cargar, A.promediar. Si yo ejecuto, haber puesto mal a cargo alturas personas. He puesto mal el nombre de la clase. Alturas personas. Bueno, ingreso las alturas. 1.89, 1.67, 1.56, 1.78, 1.56. El promedio de las alturas, 1.69. Tengo resuelto hasta acá del problema, esta parte. Ingresé un vector con 5 alturas de personas. Perfecto, ahí lo creé, ahí lo cargué. Obtener el promedio de las alturas y mostrarlo. Perfecto, acá sumé todas las alturas, dividí por la cantidad de elementos del vector, obtuve el promedio. Mostrar la cantidad de personas con alturas mayores al promedio. Mostrar la cantidad de personas con alturas mayores al promedio. Vamos a hacer un método. Voy más altas promedio, le vamos a llamar al método. ¿Cómo sé cuántas personas más altas al promedio hay? Yo tengo que contar cuántas personas hay más altas al promedio. Defino un contador can y planteo un for para recorrer el vector. ¿Y cuántos elementos tiene? Alturas.length. ¿Cómo sé si es más alto el promedio? Acá es donde van surgiendo. ¿Qué tengo que preguntar? Si alturas subíndice f es mayor a qué. A ver, alguien dígame qué pongo acá. Que no lo voy a poder poner de todos modos, pero ¿qué tendría que poner ahí? Si es más alto a qué. Escriban por el chat, ya sea del Twitch o de Big Blue Button, ¿qué debería poner ahí? Para que se incremente el contador can. ¿Qué debería poner? No, o sea, pero solamente acá, donde está la interrogación. Alguien dice que promedio. Fíjense, promedio. Pero ¿qué problema? Acá me va a decir que no existe promedio. Todas las que son más altas que el promedio. Altura sin CF mayor al promedio, me va a dar un error. Porque dice que no existe la variable promedio. Porque promedio es una variable local de este método. ¿Qué tenemos que hacer? No, hacerla global. La sacamos de acá y la llevamos como un atributo de la clase. Ahora sí va a funcionar. El promedio está global. Entonces se calcula en promediar y la consultamos en el método promedio. Fíjense, ahí puedo compilar y no va a dar ningún error. Y nos falta mostrar c.println la altura promedio, la cantidad de personas más altas al promedio, la cantidad de personas más altas al
promedio son y muestro el contador CAN. Alguien me dice definir la variable en los dos métodos. Fíjense, si la definimos en los dos métodos, uno dice, bueno, la definí ahí, me da error. Y que si la defino acá también, ¿qué es lo que va a tener la variable promedio si la defino ahí? No va a tener nada si la defino acá. ¿Qué tendría que hacer para poder calcular acá el promedio? Tendría que copiar y hacer todo esto. Estaría obligado a hacer, para sacar el promedio, todo este bloque. Y ahí funcionaría. Pero no es lógico. Bueno, también tendría que definir suma. In suma igual a 0. Ahí funcionaría. Bueno, casi funcionaría. ¿Qué es lo que me pasa? Suma float. Sí, ahí funcionaría. Pero no es lógico. Es mucho más, no solamente complicado, sino estoy repitiendo la actividad. Si este es el promedio, calcula el promedio, lo saquemos de acá y que lo haga este método, el promediar, y que lo deje en la variable global. O sea, yo el promedio lo voy a utilizar acá para calcular y mostrar, y lo voy a utilizar acá para ver cuántos elementos del vector tienen un valor mayor al promedio. Entonces lo defino acá arriba. Dijimos acá float promedio. Y ahora sí, entonces yo ejecuto y voy a cargar las alturas. 1.45, 1.93, 1.67, 1.89, 1.45. Bueno, ¿y por qué ahora no apareció este mensaje? A ver si alguien se anima a decir que yo lo cometí el error. ¿Por qué no aparece, no se ejecuta este método? ¿Qué me falta fundamental? Fíjense que lo ejecute y hay algo importantísimo. Nunca se ejecutó más alto del promedio. ¿Qué tengo que hacer? Debo llamar al método desde la main. Fundamental. Por más que yo haga el método, si no lo llamo desde la main, no se va a ejecutar nunca. Yo desde la main no llamo ningún método, fíjense, no llamo ningún método, por supuesto que no va a hacer nada. Finaliza el programa ahí. Tengo que empezar a llamar los métodos en el orden que necesite. ¿Sí? Entonces, acabo de borrar, redo, ahí está. Llama cargar, promediar y al llamar al método más altas promedio. ¿Cuántas personas hay más altas al promedio? Y ahora sí, 1.56, 1.89, 1.67, 1.86, 1.92. La cantidad de personas más alta al promedio son 3. Yo para poder haber calculado, yo tengo que haber llamado el método promediar para poder preguntar por promedio. Eso también es algo importante. El orden de llamar a los métodos acá sería importante. El método promediar, llamo primero y recién una vez que promedio, puedo llamar a las personas más altas al promedio. Y ahí sí tenemos ya resuelto el programa. Le voy a poner comentario del programa acá arriba para que lo tengan completo. Barra, asterisco, asterisco, barra. Y ahí está el problema. Se los paso por el chat para que lo tengan exacto como acá lo hemos planteado. Y te lo paso por el mail. Ahí lo envié por mail a tu casilla. Ahora sí lo envié bien a quien tiene que ir.
Y vamos a hacer uno más, otro que ya está resuelto ahí en el mismo apunte, pero lo vamos a hacer acá y lo vamos a ir explicando desde cero, que es el ejemplo 40. Que si van a ver, a medida que vayamos haciendo problemas, van a ver que unos le van a ir pareciendo a otros. No va a ser hoy día ese que los vean tan natural, pero más adelante van a ver cuando uno resuelve problemas, seguramente uno ha resuelto problemas similares anteriormente. Dice, en una empresa se almacenan los sueldos de 10 personas, desarrollar un programa para realizar la carga de los sueldos en un vector, la impresión de todos los sueldos, cuántos tienen un sueldo superior a 4.000 pesos, mostrar todos los sueldos que están por debajo del promedio. Si esto lo hacemos parecido, en vez de ser 10 sueldos de personas, podrían ser 10 alturas de personas. Sería el mismo algoritmo para cargar, para imprimir y mostrar todos los sueldos que están por debajo del promedio. Sería casi lo mismo, o sea, pide cosas distintas, pero la lógica a implementar va a ser muy similar. Vamos a pasar a implementarlo en Java. Vamos a crear una aplicación. Le vamos a llamar a la clase sueldo empleados. Este va a ser el nombre de la clase. Vamos a borrar inicialmente voy a copiar barra asterisco, asterisco barra. Me traigo es el ejemplo 40 de la clase 8. Esta es la clase 8. En una empresa se almacenan los sueldos de 10 personas. Desarrollar un programa para realizar. 1, carga de los sueldos de un vector. 2, impresión. Estos puntos que pide sí están muy orientados a los métodos que hay que hacer. Yo generalmente les voy a decir, bueno, el programa tiene que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y generalmente cada una de las cosas la van a hacer un método diferente. Después, ya cuando haya programas mucho más grandes, ustedes van a elegir en cómo los segmentan en distintos métodos. Pero acá casi sí le estoy diciendo que va a haber 4 métodos. Eso en un principio va a ser así. Casi les estoy diciendo qué métodos hay que hacer. Las variables que tenemos que definir, la global seguro va a ser el vector de sueldos de 10 elementos. Entonces definimos un vector donde vamos a guardar los vectores de float. Se pone float, corchita abierto cerrado, sueldos. ¿Cómo lo creamos? Con new y el tipo de datos y la cantidad de elementos que reservamos. Ahí he creado un vector de 10 elementos de tipo float. Seguimos y acá vamos a ir respondiendo cada punto. Carga de los sueldos en un vector. Para cargar los sueldos en el vector, tenemos que hacer un método. Voy a cargar. ¿Cómo cargamos este vector sueldos? Normalmente lo más común es utilizar una estructura repetitiva. F igual a 0. ¿Cuántos elementos tiene el vector? Le pregunto el mismo vector sueldos, accediendo al atributo len. Sueldos.len me devuelve 10. Sí, acá he puesto un 10, por supuesto. Y se va a repetir cada vuelta. Vamos a ir incrementando en 1 el contador F. Dentro del for vamos a ir cargando el vector sueldos en la componente F y mediante la llamada al método readFloat vamos a ir cargando cada valor float. Pero le vamos a mostrar un mensaje apenas con el cprint que diga ingrese sueldo del empleado. A medida que uno los va haciendo, lo puede hasta ir probando este método. ¿Cómo lo pruebo? No puedo llamar a cargar directamente por nombre. Tengan en cuenta que les va a dar un error. Para poder llamar al método, siempre hay que crear un objeto de esa clase. Un objeto de la clase sueldo empleados. Sueldo empleados. SE, yo le voy a poner las iniciales de sueldo empleados. El objeto SE, new sueldo empleados. ¿Cómo lo voy a llamar? SE.cargar. Ahí ya podría probar y yo ya puedo cargar los
los sueldos. Estamos viendo que ya se cargan por pantalla. Puedo ingresar por teclado los 10 valores float. Ese es el primer punto, hacer la carga del vector de sueldo. El segundo es la impresión de los sueldos. Para imprimir, haremos un método void imprimir. El método imprimir, si voy a imprimir todos, lo más común es que sea mediante un for, que se repita según la cantidad de elementos que tenga el vector. Accedo al atributo len y voy preguntándole cuántos elementos tiene con el len y se va a repetir 10 veces si len me devuelve un 10. Como muestro, la consola llamo al método print y voy a imprimir sueldos, subíndice F, y los voy a separar por un guión. Y además, dos espacios, adelante y atrás, y cuando salga el for, voy a hacer un print ln para que deje un renglón en blanco. Si yo hago 2, va a dejar 2 renglones en blanco, para que las próximas impresiones salgan un poco más abajo y no se haga todo tan pegado. Después debería llamar al sueldo de empleados, imprimir. Hasta acá lo puedo probar y van a ver que sí me va a permitir cargar todos los sueldos y mostrarlos por pantalla. 1, 0, 1, 1, 12. Cada uno de los valores que he ido cargando los muestra en la misma línea. No voy a dejar tanto espacio porque se me salta de línea y no se ve tan bien. Ese es el segundo punto que pide el problema. Impresión de todos los sueldos. ¿Cuántos tienen un sueldo superior a 4.000? Hay que entonces hacer un método mayores 4.000. Le voy a llamar el método. El método mayores 4.000 hay que acordarse nunca de olvidarse de llamarlo después. Mayores 4.000. O sea, yo quiero saber cuántos empleos cobran un sueldo mayor a 4.000. Tengo que contar. Defino un contador, lo inicializo en 0. Y mediante un for, recorro el vector mientras f sea menor a sueldos.len f más. Y dentro del for voy a preguntar si sueldos subíndice f es mayor a 4.000. Este es un sueldo, un empleo que cobra más de 4.000. Lo cuento. ¿Cómo incrementamos? Can es igual a can más 1. Acuérdense que esto es lo mismo que haber puesto acá can más. Yo se lo dejo como comentario. Es lo mismo escribir can igual a can más 1. Incrementar un contador en 1 mediante el operador más. Cuando sale del for, vamos a mostrar el mensaje. La cantidad de empleados que cobran más de 4.000 son, y muestro el contador can. Entonces, si lo probamos ya debería estar funcionando hasta ese punto. Yo cargo este gana 200, 200, 7.000, este 4.600, este 333, 444, 555, este 7.800 y este 10.000. Acá ¿cuántos hay que cobran más de 4.000? Hay 1, 2, 3, 4. La cantidad de empleados que cobran más de 4.000 son 4. ¿Sí? Todos los que cumplen esta condición, que el sueldo subíndice F, acuérdense, cuando F vale 0, estoy analizando si 100 es mayor a 4.000. Da falso. 200 es mayor a 4.000, da falso. En algún momento 7.000 es mayor a 4.000, verdadero. Can más, si can valía 0, ahora vale 1. Lo mismo, 4.600 es mayor a 4.000, por lo tanto, can más, ahora vale 2. 333 es falso, 444, 555, 7.800 es mayor a 4.000, sí. Ahora can vale 3, finalmente 10.000 es mayor a 4.000, verdadero. Can más, o sea, ahora vale 4. La cantidad de empleados que cobran más de 4.000 son, imprime el contenido de la variable can y imprime ahí el 4. Acuérdense que el can tiene que estar fuera de las... Si yo pongo can ahí, va a aparecer en pantalla, son can. Todo lo que vaya entre comillas se imprime tal cual. Para que imprime el contenido de una variable debe estar sin comillas.
pero no puede estar sola así porque da un error sintáctico. Yo tengo que concatenar este string, concatenarle con el operador más la variable entera. Sí, entera en este caso. Y nos falta un punto a resolver. Dice, mostrar todos los sueldos que están por debajo del promedio. Entonces, vamos a hacer un método, sueldo de empleado. Vamos a hacerlo primero. Menor que el promedio. Mostrar todos los sueldos que están, porque hay que mostrar los sueldos acá. Mostrar todos los sueldos que están por debajo del promedio. Para mostrar los sueldos que están por debajo del promedio, tengo que sacar el promedio. Entonces, ya lo puedo ir llamando SE.menor que promedio. Pero para sacar los que son menores al promedio, tengo que sacar el promedio. Sumo todos los sueldos. Para sumar todos los sueldos, ¿qué hago? Suma es igual a suma más sueldos subíndice F. Acumulé todos los sueldos. Aquí es igual el promedio. Promedio, acá no hace falta definirlo arriba del promedio, porque lo voy a usar acá nomás. Promedios y la suma divido sueldos.len. Ya tengo el promedio y ahora tengo que ver, imprimir todos los que tengan un sueldo menor al promedio. Recorro el vector nuevamente. Y voy analizando cada sueldo, ¿sí? Sueldo subíndice F es menor al promedio, lo muestro ese sueldo. Entonces hago un... Lo voy a imprimir uno abajo de otro. Sueldos subíndice F. Puedo mostrar un título antes de este for que diga sueldos menores al promedio. Y previamente lo vamos a mostrar el promedio. Cprintln promedio de sueldos pagados. Muestro la variable promedio. Muestro ahora sueldos menores al promedio y los muestro los sueldos. En este for voy a recorrer y voy a ir mostrando todos los sueldos que sean menores al promedio que acabo de calcular. Ahí llamado desde el... Vamos a dejar sin y ahí está bien ordenado. Indent, totalmente ordenado. Grabamos, ejecutamos. Vamos a decir. Este gana 2000, 1000, 2000, 3000, 6000, 5000, 4500, 3400, 2500, 8000, 1200. Bueno, la cantidad de empleados que cobran más de 4000 son esos 4 que he ingresado. Promedio de sueldos pagados 3660. ¿Qué sueldos son menores a 3660? El 1000, el 2000, el 3400, 2500 y el 1200. Acá están los sueldos menores al promedio. Todos estos sueldos hemos impreso acá siempre y cuando sean menores al promedio. El promedio hemos hecho un for para sumar todos los sueldos y calcularlo. Y otro for para recorrer el vector sueldos y viendo cuáles son menores al promedio. Esto no lo puedo hacer dentro de este for porque todavía no he calculado el promedio. Como vemos, puede haber varias estructuras repetitivas dentro del mismo método. Uno para obtener la suma, otro para analizar si cada sueldo es menor a ese promedio que he calculado sumando anteriormente. Y con este tenemos ya resuelto este problema que está, en realidad está resuelto ahí, pero acá lo hemos explicado nuevamente el problema.
Se los paso por el campus y te lo paso por el mail. Ahí va por el mail. Ahí está enviado. A ver, coméntenme por el chat qué tanto se entendió hoy. 1 no se entendió nada, 10 se entendió absolutamente todo. Escríbanme por el chat sin miedo diciendo 1 no se entendió absolutamente nada, 2 un poquitito, 3 alguito, 4 si me escribieran todos 10 nos vamos de acá y ya nos seguimos estudiando, de todos modos les digo, ¿sí? O sea, tienen que haber quedado muchísimas dudas. La clave es que hayan quedado muchas dudas. Hoy hemos presentado algo totalmente distinto, una forma de organizar los programas que de acá en más van a tener que adaptar. Exactamente, o sea, de acá en más vamos a tener que empezar a practicar, o sea, con esta metodología de programación de acá a futuro es constante trabajar con esta organización. No vamos a hacer todo en la main como venimos trabajando. Se acabó todo a hacer en la main. De acá en más los programas empiezan a ser cada vez más grandes y los tiene que resolver en partes. Uno puede llegar a resolver una parte del programa y no todo, pero cada uno va a tener sus métodos que van a resolver partes. Bueno, con esto el jueves vamos justamente, ya tenemos 3 horas y vamos a practicar muchísimo de esto. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de problemas y también les voy a dejar muchos para que piensen y traten de resolver. Hoy quería yo trabajar mucho y justamente es lo que hice. Digamos, hicimos estos 6 problemitas, estamos viendo. Pero yo quería trabajar, digamos, para presentarlo, digamos, y que vean de que esto es lo que vamos a tener que trabajar. De ahora en más, si ustedes descargan de internet programas de Java, lo que vean, van a empezar a entender por qué están divididos en distintos métodos y no lo van a encontrar todo el programa en la main. En la main, a lo sumo, cualquier programa hecho en Java, en la main no son más de estas, tal vez son muchas líneas estas que hemos puesto en esta main nuestra. Nosotros en esta puse 6 líneas, tal vez son muchas líneas. Van a encontrar 2, 3 líneas a lo sumo en la main. Bueno, con esto hoy día cerramos y seguimos el jueves ya con la cabeza pensando que los problemas tienen que ser resueltos implementando métodos. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Acuérdense, el jueves en el horario 18:30 seguimos trabajando. Quien está ahí en el chat, ¿cómo era? Yo no sé ni el nombre, pero tengo el mail. Janes, estás ahí, ¿cierto? Todavía no te has ido, ¿cierto? No te has ido del chat. Estás ahí, perfecto. ¿Vos has visto los otros videos? ¿Has visto todos los otros videos que hice en la materia? Pero tenés acceso a los otros videos, ¿cierto? O sea, no hace falta que te los pase. O sea, perfecto. Entonces, por ahí te conviene ver los otros videos antes de meterte lleno en esto. ¿De acuerdo? O sea, siempre en esta materia conviene tener firme todos los conceptos. Estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. Y pasar recién ahora a lo que es la división en distintos métodos. Perfecto. Entonces, si tenés acceso a esos videos, y bueno, y ahora viniendo las clases, deberías ir retomando de a poco, empezar a entender algunas cosas más. Nos vemos entonces el jueves.
¿sí? O después en el video grabado. El que no pueda asistir, siempre va a estar ahí el video para que lo puedan ver. Las guardo en Twitch a las repeticiones, pero también en el campus estoy guardando las repeticiones. Por eso te preguntaba si vos podías acceder al campus a todos los videos. En Twitch a las 2 semanas se pierde todo. Ese es un problema. No sé cómo hacen en el campus, vos estás a distancia, no estás de alguna forma que te pedí que te puedan acceder a que veas en esta materia los videos. Yo cargo desde la clase 1, está desde el cargar 2 números y mostrar la suma, desde la primera clase en adelante. En Twitch no están todo almacenado. Y yo lo tengo en YouTube, lo subo y ahí sí queda para siempre. Perfecto. Entonces, nos vemos el jueves. El link a YouTube, el problema es que están en forma privada ahí. Yo los subo al campus y están visibles en el campus. Ese es un problema en este momento porque los tengo enlazados y puestos en el mismo campus para que sean visibles en el campus. Tendrías que pedir que pueda entrar el enlace ahí en la administración para entrar el enlace de la materia esta y ver ahí todos los videos. Perfecto. Si no, después vemos, yo te voy a copiar los enlaces. Si el jueves vos envíame un mail diciendo si no lo pudiste conseguir, yo te mando los enlaces de todos los videos. ¿Sí? Te copio los enlaces y así lo puedes ver. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Hasta el jueves.